bien, nosotros habíamos hablado en las clases anteriores acerca de lo que es la astrología como tal. Habíamos dicho que la astrología es una ciencia en sí misma, un arte en sí misma, que nos va a ayudar a, más allá de predecir eventos particulares, nos va a ayudar a entrar en un mundo donde podemos llegar a conocernos a nosotros mismos. Y al conocernos nosotros mismos, podemos aprovechar todas nuestras potencialidades. Ese conocerse a sí mismo que decía del templo de Delfos, el templo dedicado al dios Apolo, Dios que es el patrono de todos los oráculos, Dios que representa al sol. Ese arquetipo solar nos está hablando que la esencia divina de lo que yo soy, lo puedo llegar a conocer a través de un proceso que se llama vida, que es una reencarnación. Ese proceso vital me va a permitir a mí entrar de lleno en el conocimiento de mí misma o de mí mismo. Así que cada reencarnación es un proceso de evolución que no es otra cosa que conocerse a sí mismo. Es un ámbito de la conciencia divina que se trata de ver a sí misma. Y para eso va a utilizar una cantidad de herramientas que podemos nosotros comprender desde este nivel de conciencia como energías. Energías. Y las energías, habíamos dicho que como es arriba es abajo, que es una máxima esotérica que nos indica a través de la ley de correspondencia que todo se entrelaza, todas las cosas se entrelazan. Hay un mundo superior, el llamado macrocosmo, que influye sobre un mundo inferior y viceversa, porque los planetas, más allá de estar arriba en el cielo como creemos, se viven adentro en nuestra conciencia, porque eso mismo está presente hasta en el nivel más ínfimo de nuestras células. En nuestro propio ADN tenemos un sistema solar idéntico al que está en nuestro sistema solar del espacio exterior. Sin más que decir, podemos llegar ahora a comprender a través de una cantidad de leyes que rigen el universo según los antiguos, que decían que este universo está regido por el número 7 y que eran 7 leyes que regían este universo, y a través de las cuales, al decir que rigen, es que lo controlan, es que permiten que ese universo pueda expresarse y pueda manifestarse en nuestra conciencia. Porque esa manifestación del universo es simplemente un código a través del cual nosotros recibimos información. Pero ese código es una superstición. Ese código solamente existe en una conciencia de este nivel que pretende evolucionar y conocerse a sí mismo. En ese orden de ideas, estudiamos también que nosotros contamos con unos cuerpos sutiles, más allá del cuerpo físico. Son 7 cuerpos que vamos a ir activando de acuerdo a nuestras necesidades energéticas, nuestras necesidades de aprendizaje. Así que no podemos identificarnos solamente con el cuerpo físico. También tenemos que entrar en un conocimiento de nuestros cuerpos emocional, mental, etérico, causal, el alma y el espíritu. Nosotros tenemos que entrar en contacto con cada uno de esos ámbitos de nuestros vehículos, porque esos vehículos nos van a transportar a dimensiones, y esas dimensiones están cargadas de energía, y la energía son patrones de conciencia. La energía no es otra cosa que patrones de energía que nuestros sentidos interpretan bajo un código específico, en que estamos viviendo ahora.
Hablamos también entonces de que si esos eran los elementos con los que contaba el universo, ¿qué otros recursos veíamos en un mapa natal que se viene a convertir en el mapa del tesoro, como yo muy bien lo llamo? Porque allí está enterrado un tesoro que hay que descubrir. Ese tesoro tiene infinitos caminos, no hay un solo camino. Ningún mapa natal es predeterminado. Ningún mapa natal exige solamente un camino. Ningún escenario que pueda ser interpretado en la astrología para una persona que hace una pregunta va a ser determinístico. Esa predicción tiene que estar siempre en el marco de la potencialidad, en el marco de las infinitas posibilidades. Y lo que va a dar una respuesta es el propio individuo, tal cual hacían los oráculos de la antigüedad, que simplemente expresaban una frase muy bien hecha, muy bien dicha, que tocaba los nervios del consultante. En este caso, el nativo de esa carta natal. La carta natal está compuesta de algunos elementos y esos elementos tienen un sentido real y un sentido interpretativo. Hablábamos de cómo nació el zodíaco. Decíamos que son 12 signos del zodíaco, que son tomados en cuenta como las 12 formas en que se expresa la energía de este universo en cada uno de nosotros, y que ellos tienen un orden que está justamente en el orden zodiacal, que son ideogramas, que son energías gráficas que se pueden vivir no solamente a través de la interpretación de un concepto psicológico de lo que representa cada signo, que de alguna manera fue representado a través de los llamados mitemas arquetípicos, que son usados hoy en día en la psicología moderna, y son usados con otros nombres, porque los nombres han cambiado para las denominaciones de las clasificaciones de la personalidad, pero son los mismos nombres y la misma semántica que fue expresada por culturas antiguas para determinar esa personalidad. Así que tenemos esos ideogramas que también están representados por grafismos, símbolos que tienen una energía que fue también utilizada por magos, por brujos en la antigüedad, para activar nuestros chakras, para activar la energía universal. Entonces todos los elementos de una carta natal van a formar parte de una historia magnífica, de una historia sorprendente que es la astrología. La astrología está llena de una cantidad de misterios que vamos a ir desenterrando a medida que vamos estudiándola, pero estudiándola de una manera concienzuda, con la experticia esotérica necesaria, no como esa superficialidad de receta de cocina que muchos astrólogos utilizan para aprenderse de memoria conceptos arquetípicos. Los conceptos arquetípicos nacen de toda una estrategia cultural, científica, filosófica, de seres especiales, iniciados en el mundo de la sabiduría, en el mundo de dimensiones desconocidas para nosotros, exploradores del alma, los llamados esotéricos de Pitágoras. Ellos escudriñaron la manera más elemental para transmitir este conocimiento, y lo hicieron como lo podemos hacer nosotros con nuestros hijos en la casa, con un cuento. Y ese cuento, para algunos escépticos que representan tonterías, ese cuento está tan bien elaborado que puede quedar época tras época ha sobrevivido el cuento, y el cuento es escuchado por generaciones de generaciones y se vuelve a interpretar y no se pierde, porque los conceptos rigurosos se pierden, pero las parábolas permanecen, y eso lo sabía Jesús, y por eso Jesús enseñaba en parábolas. Entonces aprendimos los signos, luego empezamos a estudiar cada uno de esos espacios energéticos. Necesitan un sector, un escenario físico para desarrollarse,
que va a tener unos elementos, unos recursos materiales que lo van a definir, y esas son las casas astrológicas. Y definimos cada casa astrológica como un ámbito de la conciencia que se va a desarrollar con una energía X, de un signo X, que por la hora de nacimiento vamos a tener. Y esa energía de ese signo va a definir esa casa, va a definir ese aspecto en nuestras vidas, de acuerdo a nuestra evolución, porque todos somos diferentes. Así que todos vamos a tener una carta única, una carta específica, que nos va a permitir definirnos a la perfección. Después que teníamos esos dos elementos que son tan esenciales, que hablamos expansivamente acerca de los signos y sus cualidades, y para definirlo hablábamos de la ley del 3 y la ley del 4, que una se interrelaciona con la otra. Tenemos 4 elementos para 3 signos, tenemos 3 dinamismos para 4 signos, y así vemos cómo se interrelacionan. O sea, sabemos que hay 3 signos para agua, 3 signos para tierra, 3 signos para fuego, 3 signos para aire, y sabemos que tenemos 4 signos cardinales, 4 signos fijos y 4 signos mutables. Así que esas características que expresan, 1, lo esencial de cada signo, y 2, cómo se manifiestan, es suficiente para entenderlos y para poder interpretar. La interpretación va a ser nuestra forma de entender algo. Y la mejor forma de entender algo es a través de comparaciones y diferenciaciones. Ese es el principio innato de todo hombre. Así comenzamos a aprender. Y así, de esa forma sencilla y fácil, está definido la metodología astrológica. Después que tenemos claro eso y tenemos claro las casas, pues comenzamos a ver los protagonistas de la astrología, que son los planetas. Los planetas vienen siendo esos personajes que van a activar cosas. Y yo les contaba de una forma muy alegórica que en la interpretación astrológica con signos, casas y planetas se va a comparar con una obra de teatro, donde el escenario viene siendo la casa astrológica, el argumento es el signo, y el protagonista o el personaje de la obra es el planeta. Y comenzamos a estudiar el ascendente. El ascendente viene a representar un proceso, y hablamos largamente acerca de eso. El ascendente es un punto en la carta, representa nuestro horizonte astrológico, es por donde sale el sol. Ese horizonte evidentemente se va a mover cuando se mueva la hora del día, ¿verdad? Y va a quedar atrás el horizonte del amanecer, y él se va a mover, o va a aparentar que se mueve con el movimiento relativo de la Tierra, y va a dar una impresión que está en el horizonte. Lo que está frente a nosotros, ¿qué es? Lo que viene. Nosotros vemos el futuro, es lo que está enfrente y atrás del pasado. Así lo consideramos. Entonces el futuro viene a estar representado por ese ascendente. Pero el futuro no se puede ver como una fotografía, y decíamos que el futuro no es nada estático, el futuro es algo dinámico. Y ese algo dinámico del futuro, lo que nos expresa es las circunstancias de vida que se van a manifestar para que se pueda dar el aprendizaje debido en esta reencarnación, que está marcado para esta reencarnación. Y decíamos que el principio solar es la esencia vital, es la individualidad, pero no es una individualidad concentrada solamente en el sol. En realidad la individualidad del ser está concentrada en todos los aspectos de la carta, todos los planetas, todos los signos.
su forma como se organizó y formó ese mandala en la carta natal va a representar la individualidad. Pero el sol es el corazón de esa individualidad. ¿Y qué es lo que hace un corazón? Un corazón controla el ritmo vital en un ser humano. Sus latidos, su ritmo, lleva una orquesta, es el que dirige la pauta para la vida en un ser humano. Y así como es en el cuerpo físico el corazón, así también es el sol. El sol también tiene que ver con la organización, con el control y sobre todo con la autoridad. Por eso en el sol vemos a nuestro padre, por eso en el sol vemos a veces a nuestro marido, en las mujeres. También podemos ver en el sol la profesión, el éxito, la autoestima, ¿verdad? Y la energía vital, el entusiasmo para vivir. Personas que tengan el sol en caída, personas que tengan el sol limitado, van a ser personas que tienen limitaciones para hacer cosas que tienen que ver con su vida personal. En sí, el proceso solar es un proceso bien importante y bien interesante porque nos va a ayudar a llegar a la esencia de nosotros mismos en esta reencarnación. Ya hablando de este principio solar, tenemos que pasar a entender que vamos a un camino de búsqueda de nosotros mismos. Como les decía, es el ámbito de la conciencia, tratando de conocerse a sí mismo. Entonces, si estamos en ese camino, estamos en esa evolución, donde el pasaje para ir hasta allá es el ascendente, que nos va a dar las circunstancias de vida. O sea que si tenemos una persona que es del signo de Virgo, pero es ascendente Leo, muy seguramente es una persona que va a ser perfeccionista, analítica, servicial, pero puede ser que sea algo medida, no muy expresiva en su infancia, en sus primeros años de vida, pero luego tenga que someterse a un escenario leonino, un escenario del signo de Leo, donde va a tener a lo mejor que competir por su talento. Alguien le puede robar su brillo, alguien le puede infringir alguna herida donde tenga que rugir como un león. Entonces va a ser un líder, va a ser una persona que va a tener que organizar, que va a tener que controlar, que va a tener que dirigir, orquestar su servicio. Y va a aplicar toda esa energía de la perfección y del servicio como tal, como vocación, siendo un Leo, brillando como un Leo, buscando el éxito como un Leo. Y así podemos explicar cualquier otro ejemplo de combinación entre signos que tienen que ver con el signo solar y el signo ascendente. Pero hoy vamos a retomar lo que retomamos en otras clases, que tiene que ver con la luna. La luna la vimos como la memoria. La luna es la memoria del pasado, la memoria akáshica, la memoria de otras vidas. Viene siendo justamente aquellas energías que son familiares, pero que también son compulsivas y a veces hasta inapropiadas, porque ya no son parte de lo que tenemos que aprender en esta reencarnación. Pueden convertirse en inapropiadas cuando no son integradas, sino que seguimos de forma kármica repitiendo los mismos esquemas. El ser humano le gusta lo conocido. El ser humano repite a través de un esquema de atracción hacia lo que no le da miedo, y lo que le da miedo es lo nuevo, y lo que no le da miedo es lo conocido. Por eso cuando hablamos de karma, más allá
de ese concepto sencillo de decir que el karma es aquella acción que se nos regresa y que nos castiga por algo malo que supuestamente hemos hecho. El karma no es exactamente eso. La ley del karma sí, también desde un punto de vista científico se ha dicho que es la misma ley de causa y efecto. Todas las cosas que nosotros hacemos generan causas y esas causas generan efectos. Está muy bien, pero todavía no nos dice nada. Todavía es un concepto muy vacío, es un concepto muy hechecito, con palabras, pero no se ha profundizado sobre él. Y ahí hay mucha tela que cortar. Porque la luna representa en nosotros el karma, el pasado kármico, nuestras memorias pasadas, esas energías que se han vivido ya y en la cual nos regordeamos. Y el karma viene siendo una forma de pensar. El karma viene siendo una forma de pensar. Una forma como nos hemos adaptado en nuestra conciencia a ver al mundo. Cada quien tiene una concepción acerca del mundo. A veces hay gente que son bastante materialistas, otros son más espirituales, otros son más sexuales, otros son más sensuales. Algunos son más alegres, otros son más tristes. Todo va a depender de lo aprendido, de lo experimentado. Porque esa es otra. No todo lo aprendido a nivel intelectual es experimentado a nivel psíquico. Y no todo se queda. Se queda lo que se experimenta. Y lo que se experimenta va a representar un karma cuando tú haces las mismas elecciones. Cuando tú siempre piensas de la misma manera. Por eso es que la luna en sí misma nos habla del cambio. Ella en sí misma nos habla de las fluctuaciones. Ella nos está diciendo que ella representa las energías integradas. Pero esas energías integradas no tienen que mantenerse como un proceso estático. Y ahí vamos a que tampoco el pasado es una fotografía estática. También el pasado es un proceso dinámico. Porque hoy lo que yo acabo de decir será pasado mañana. Y eso también será una memoria. Y eso también es lunar. O sea que la luna está en continuo movimiento. Y ella está evolucionando porque ella está procesando las experiencias vividas y transformando las energías superiores. A medida que nosotros vamos adquiriendo y expandiendo conciencia, vamos vibrando en frecuencias vibratorias superiores y esa vibración lunar va a atraer el futuro. Y aquí vemos en la conexión con el ascendente. Ella es el elemento primordial para atraer el futuro. Y ella es el elemento primordial a atraer el futuro cuando aceptamos las fluctuaciones y el cambio. Cuando veamos los planetas transpersonales, nos daremos cuenta que esos planetas transpersonales, que son parte de la astrología moderna, son principios lunares que se individualizaron y se potenciaron porque la mente del hombre en estos días no es igual a la mente del hombre del pasado. Ya los procesos se manifiestan con mejor diferenciación porque la mente, la conciencia del hombre, la mente divina del hombre se ha expandido y se puede ahora dibujar con energías superiores, transpersonales, que son planetas exteriores a este sistema solar. Porque esos planetas exteriores son principios ultra espirituales, son principios que nos van a ayudar a activar un laboratorio alquímico de energías espirituales, de fuentes nuevas que nos van a empujar a un cambio colectivo. Entonces vemos Urano